¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tenerlo todo? Riqueza inimaginable, poder absoluto y una sabiduría que parece venir directamente del cielo. Esa fue la vida del rey Salomón, una figura legendaria cuyo reinado marcó la edad de oro de Israel. Pero su historia es mucho más que oro y palacios. Es una lección profunda sobre el poder, la tentación y la búsqueda de lo que realmente importa. Acompáñame en este viaje para descubrir la increíble historia del rey más sabio del mundo. Nuestra historia comienza con un joven príncipe, Salomón, hijo del famoso rey David. A pesar de no ser el primogénito, fue el elegido por Dios para suceder a su padre en el trono. Imagina la presión sobre sus hombros. Su padre, David, había sido un rey guerrero, unificador, una leyenda. Ahora, le tocaba a este joven guiar a una nación entera. Poco después de ser coronado rey, Salomón tuvo un sueño que cambiaría su vida y el curso de la historia. En ese sueño, Dios se le apareció y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pedirías tú? Riquezas, larga vida, la derrota de tus enemigos. Salomón no pidió nada de eso. Su petición fue humilde y sorprendente. Pidió sabiduría. Dijo: ahora sabiduría y ciencia, para que pueda gobernar a este pueblo tuyo, tan grande. A Dios le agradó tanto la respuesta de Salomón, que no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino que también le dio todo lo que no había pedido, riquezas, bienes y gloria como ningún rey, antes o después de él tendría. Y así comenzó la era de Salomón. La sabiduría de Salomón se hizo famosa en todo el mundo conocido. El ejemplo más célebre es el juicio de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo bebé. Ambas vivían en la misma casa, y cada una tenía un hijo recién nacido. Una noche, una de ellas se acostó sobre su hijo y lo asfixió. Al despertar y ver a su bebé muerto, lo cambió por el bebé vivo de la otra mujer. A la mañana siguiente, la segunda mujer se encontró con un bebé muerto a su lado, pero al observarlo bien, supo que no era su hijo. Las dos fueron ante el rey Salomón, cada una insistiendo en que el bebé vivo era suyo. No había testigos, no había pruebas. ¿Cómo resolverías un caso así? Aquí es donde la genialidad de Salomón brilló. Escuchó a ambas partes y luego ordenó: traedme una espada. El rey declaró un partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. El tribunal quedó en silencio, horrorizado. Entonces, la verdadera madre, con el corazón roto, gritó: no, mi señor, dadle a ella el niño vivo, pero no lo matéis. Su amor maternal era tan grande, que prefería ver a su hijo vivo, en brazos de otra mujer, antes que verlo morir. La otra mujer, en cambio, dijo fríamente: ni a mí, ni a ti, partidlo. En ese instante, Salomón supo la verdad. Señaló a la primera mujer, y dijo: dadle a ella el niño vivo. Guay, no lo maté. Ella es su madre. Todo Israel escuchó sobre este juicio, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Con esta sabiduría, Salomón gobernó con justicia y prosperidad. Su reinado fue una época de paz sin precedentes. No hubo grandes guerras. En lugar de conquistar con la espada, Salomón expandió su influencia a través de la diplomacia, las alianzas comerciales y los matrimonios estratégicos. Reyes y reinas de tierras lejanas viajaban a Jerusalén solo para escuchar su sabiduría y ver la magnificencia de su reino. ¿Y qué magnificencia era? La Biblia describe a Israel bajo el reinado de Salomón como una tierra de abundancia. El oro y la plata eran tan comunes en Jerusalén como las piedras. Se construyeron ciudades, fortalezas y sobre todo, la obra maestra que definiría su legado, el Templo de Jerusalén. Este no era un templo cualquiera, era el proyecto de construcción más ambicioso de la historia de Israel, un lugar para que la presencia de Dios habitara entre su pueblo. Durante 7 años, miles de obreros trabajaron con los materiales más finos en cedro del Líbano, oro puro, bronce y piedras preciosas. El diseño era intrincado y simbólico, siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a su padre, David. En la dedicación del templo, fue un evento espectacular. Salomón se paró ante todo el pueblo de Israel y ofreció una de las oraciones más hermosas de la Biblia, pidiendo a Dios que escuchara las plegarias de todos los que vinieran a ese lugar, ya fueran israelitas o extranjeros. Y cuando terminó de orar, la gloria de Dios llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían ni siquiera permanecer de pie. Era la confirmación divina, el sello de aprobación del cielo sobre el reinado de Salomón. Salomón no solo era un rey sabio, también era un prolífico escritor y poeta. Se le atribuyen miles de proverbios y canciones. Gran parte del libro de Proverbios, que contiene perlas de sabiduría práctica para la vida diaria. Se le atribuye a él. También escribió el Cantar de los Cantares, un hermoso y apasionado poema de amor, y el libro de Eclesiastés, una profunda meditación filosófica sobre el sentido de la vida. En Eclesiastés, Salomón parece reflexionar sobre su propia vida. Después de haber experimentado todos los placeres imaginables,
riqueza, poder, conocimiento, obras grandiosas, cientos de mujeres, llega a una conclusión sorprendente: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Descubrió que perseguir estas cosas por sí mismas dejaba un vacío en el alma. Nada bajo el sol podía satisfacerlo por completo. Y aquí es donde la historia de Salomón toma un giro trágico. A pesar de su inmensa sabiduría, cometió errores, y errores graves. Para forjar alianzas políticas, se casó con muchas mujeres extranjeras, princesas de Egipto, de Moab, de Amón y de otras naciones. La ley de Dios había prohibido estos matrimonios, no por racismo, sino porque estas mujeres adoraban a otros dioses y podrían desviar el corazón del rey. Y eso fue exactamente lo que pasó. En su vejez, sus esposas inclinaron su corazón tras otros dioses. El mismo rey que construyó el templo para el único Dios verdadero, comenzó a construir altares para los ídolos de sus esposas. El hombre más sabio del mundo tomó la decisión más necia de su vida. Le dio la espalda al Dios que le había dado todo. La respuesta de Dios fue de tristeza y juicio. Se le apareció de nuevo a Salomón y le dijo que, por su desobediencia, le quitaría el reino. Sin embargo, por amor a su padre David, no lo haría durante la vida de Salomón, sino en los días de su hijo, y no le quitaría todo el reino. Dejaría una tribu para su descendencia. Los últimos años de Salomón estuvieron marcados por la agitación. Enemigos que habían estado en paz con Israel comenzaron a levantarse. La unidad del reino comenzó a fracturarse desde dentro. La semilla de la división había sido plantada. Tras 40 años de reinado, Salomón murió. Fue enterrado en la ciudad de David, su padre. Inmediatamente después de su muerte, su hijo Roboam subió al trono. Y tal como Dios había dicho, el reino se dividió en dos. 10 de las 12 tribus se rebelaron y formaron el reino del norte, Israel, mientras que solo Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David, formando el reino del sur. Judá, la gloriosa edad de oro, había terminado. La historia de Salomón es una poderosa advertencia. Nos enseña que la sabiduría no es suficiente si no va acompañada de obediencia. El conocimiento no te salva de la necedad si tu corazón no está en el lugar correcto. Salomón lo tuvo todo por alfaino. Su búsqueda de satisfacción en las cosas del mundo lo llevó por un camino oscuro. Su conclusión en Eclesiastés resuena a través de los siglos. El fin de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La vida de Salomón es un espejo para nosotros. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Dónde buscamos la sabiduría y la satisfacción? La historia de Salomón nos recuerda que la mayor sabiduría es conocer a Dios y seguirlo con todo nuestro corazón, porque en Él encontramos todo lo que realmente necesitamos. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de uno de los personajes más fascinantes de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más historias que nos enseñan y nos inspiran. Hasta la próxima.